Hemos visto hasta ahora, voy a hacerles un resumen, que la salvación se obtiene a través de dos formas. Dice la Biblia que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Así que para ser salvos hay que confesar y creer. Hemos visto también que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero la fe sin obras es muerta. Significa que yo con mis obras no compro la salvación, pero las obras son parte de la salvación. También vimos que la salvación es un proceso, primero nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Para nacer tengo que morir. Luego viene un proceso que se llama de santificación, y aquí es donde la Biblia dice: por los frutos los conoceréis, y es donde Juan el Bautista enseñó que había que dar frutos dignos de arrepentimiento. Ya vimos qué significa la palabra digno, ya qué significa la palabra arrepentimiento. También hemos visto que la salvación se verá al final. Eclesiastés capítulo 7, versículo 1 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día de su nacimiento. Ahora dice que la muerte es buena para el que tiene buena fama, o sea, el que ha vivido para Dios no le tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo a ese momento de estar delante de nuestro Creador dando cuentas. Hemos visto también de la salvación que hay personas que se parecen. Ayer veíamos el tema del papel moneda como un billete verdadero. A simple vista parece también a uno falso, ambos se parecen. El falso en algunas ocasiones se parece al verdadero, pero hay unos métodos para diferenciar el verdadero del falso. Una maquinita que revela cuál de los dos es verdadero a través de una máquina fluorescente, a través de unas luces de neón, por ejemplo, o un marcador con una tinta especial. Todos nosotros luego seremos probados y nos daremos cuenta quién fue verdadero y quién fue falso. Mañana estaremos hablando de eso. Pero hoy quiero hablarle de la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Vamos a entrar en materia a partir de este momento. Hebreos 2, 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo nos libraremos si descuidamos una salvación tan grande? Escúcheme, usted no se alcanza a imaginar el tesoro que tiene en sus manos. Usted no se alcanza a imaginar lo que le va a librar y le está librando ser salvo. Esto del mundo, lo que nosotros estamos viendo en este momento, las noticias no son muy alentadoras, y le quiero contar que con el pasar de los años esto se va a poner un poco más difícil. Ahora, por allí andan diciendo que la vacuna que va a salir, que ya este es el nuevo orden mundial de los Illuminatis y todo este rollo. Pues le quiero decir que sí vendrá el reinado del anticristo, si habrá un hombre en la tierra que se hará pasar por Dios, si habrá un hombre que regirá un nuevo orden mundial, pero esto todavía no va a ocurrir. Todavía no va a ocurrir, aunque estamos viviendo tiempos difíciles y los últimos tiempos. Yo no le puedo decir a usted que los últimos tiempos y el reinado del anticristo va a ser en 15 días o en 2 meses o en este año o el próximo año, pero seguramente estamos caminando ya en unos tiempos bastante difíciles, los últimos tiempos. Ahora, esto puede tomar un año, 2 años, 10 años, 50 años, no lo sé, eso lo sabe solo ¿quién? Dios, pero vamos viendo cada una de las señales. Ahora, si viene el nuevo orden mundial, si viene ese nuevo gobierno a nivel global, si viene un solo gobierno de un solo hombre, le quiero decir que yo no estoy preocupado por eso, porque yo tengo un tiquete. Yo aquí no me voy a quedar a la tribulación, yo aquí no voy a pasar las copas de la ira, ni tampoco los sellos, ni tampoco los juicios de Dios. Eso a nosotros los creyentes no nos toca. Seguramente esta semana voy a profundizar un poco más en eso, porque dentro del cristianismo hay una corriente, hay varios tipos de corriente. Una corriente que cree que nosotros vamos a ser arrebatados, que es lo que yo creo, antes de que sea la tribulación. Otros que creen que vamos a pasar la mitad de la tribulación y en la mitad nos vamos a ir. Y otros que creen que se pasará toda la tribulación en la tierra. Esa está totalmente descartada. Ahora, yo personalmente, según lo que entiendo de la palabra, creo que seremos arrebatados antes de. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que pasar
por toda esa cantidad de juicio, dolor y sufrimiento que está reservado para la humanidad, porque para eso el Señor fue a la cruz, para evitarnos a nosotros vivir esa temporada que va a ser horrible, de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Entonces, ¿quiénes van a ser librados de eso? Aquellos que tengan su boleto. Y la Biblia dice, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quiero decirte esto, la salvación se puede cobrar en el día de tu muerte, o la salvación se puede cobrar en el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Es cuando el Señor Jesús saca a su iglesia de la tierra, y entonces a partir de ese momento viene el reinado del anticristo, un hombre que se va a manifestar, un hombre que hará grandes señales y milagros y prodigios mentirosos permitidos por Dios, un hombre que va a tener un gobierno global, va a unir todos los gobiernos y finalmente le van a rendir culto. Este hombre va a edificar el tercer templo. En Jerusalén ha habido 2 templos hasta ahora. Este hombre va a edificar el tercer templo y se sentará en ese templo y pedirá que lo adoren como a Dios. Los judíos en un periodo de esa tribulación caerán en ese engaño, serán engañados, porque para muchos judíos el Mesías todavía no ha venido. Recuerde que ellos esperaban a un Mesías como David, en un caballo, con una espada, dispuesto a pelear contra Roma, y llegó el Señor Jesús montado en un pollino, hablando de paz, de poner la otra mejilla. Entonces mucha gente no quiso aceptar al Señor, y esa gente será engañada después por el anticristo. Ahora, para que esto ocurra, para que el anticristo se manifieste, tiene que perder Estados Unidos su poder, porque Estados Unidos es el que protege a Israel. Recuerde que a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, recuerde que los judíos estaban totalmente esparcidos por el mundo, no tenían una nación, no tenían un terreno propio, así que a partir de ese momento a ellos se les da un territorio en la Franja de Gaza, y a partir de ese momento los países aliados que fueron a la Segunda Guerra Mundial a pelear contra el gobierno de Adolfo Hitler y contra los nazis, recuerde que esta gente comenzó a proteger a los judíos, pero especialmente Estados Unidos. Estados Unidos prosperó y fue bendecida por proteger a los judíos, por protegerlos, por estar allí. Siempre que, recuerde que ellos están en un territorio muy pequeño, y recuerde que están rodeados de los árabes, y todos los árabes los aborrecen, y todos los árabes quisieran destruirlos. ¿Por qué los árabes no destruyen a Israel? Por los Estados Unidos. Entonces, todos estos golpes que estamos viendo a Estados Unidos, sencillamente es algo que tiene que pasar, que tiene que ocurrir. Y un día, no sé cuándo será, no creo que sea pronto, un día Estados Unidos no podrá proteger más a Israel. No lo podrá proteger, Israel será atacado, y allá aparecerá un falso Mesías que los va a defender a ellos, que le va a decir, momento, con Israel no se meten, yo los salgo a defender, y ellos creerán que Él es el Cristo, el que estaban esperando, que Él es su Redentor y su Salvador. Ahora, el panorama futuro no es alentador. Yo le quiero decir que yo tengo fe, yo trato de vivir con fe, con alegría, trato de vivir al máximo cada día, pero cuando nosotros vemos hacia dónde va la humanidad, hacia dónde van estas generaciones, hacia dónde va todo esto, el panorama no es muy bueno para aquellos que no tienen a Cristo. Pero tú y yo, que tenemos a Dios, que estamos con algo que se llama la salvación, tenemos una firme esperanza que un día, sea que muramos o sea que seamos arrebatados, sufriremos ¿qué? Ganancia. Entonces le quiero decir que la salvación es el regalo más grande que tú tienes. Lo vimos que es gratis para nosotros, pero al que nos lo dio le costó todo, le costó su propia vida. Así que la Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo quiero decirte, no descuides tu salvación. La salvación es como tener matas. Le voy a contar el secreto de las plantas o de las matas. Una plantica usted tiene que saber cuándo está echándole agua, cuándo la pone al sol. Si usted le echa mucha agua se muere, si le echa muy poca se muere, si la pone mucho al sol se muere, si la pone mucho a la sombra también. Entonces es de cuidar todo el tiempo, cuidar todo el tiempo. Todo el tiempo estás cuidando tu salvación. ¿Cómo cuido yo mi salvación? Teniendo una relación con Dios. ¿Sabe? La salvación no es por hombres, es un don de Dios.
es un regalo de Dios. Dios te lo dio a ti. Es algo valioso, es algo extraordinariamente valioso y Dios te lo dio. Y cuando a ti te dan algo valioso, ¿qué espera esa persona que tú hagas con eso valioso? Que lo cuides, que cuides tu salvación. ¿Sabe? Vendrán tiempos difíciles. Si la gente hoy está pasándola tan mal con un virus, que realmente es como una gripe, imagínese cuando vengan los tiempos del juicio de Dios, cuando venga la tribulación, cuando venga la gran tribulación, cuando suenen las trompetas, cuando vengan los juicios de Dios sobre la tierra. La gente no se alcanzará a imaginar lo horrendo que es eso, pero tú y yo no viviremos eso. Tú y yo seremos arrebatados si estamos vivos. Tú y yo no sufriremos ese horrible momento de la humanidad. Entonces, ¿cómo escaparemos si descuidamos la salvación? Si la descuidas, te voy a decir mañana tal vez que la puedes perder. Hay gente que dice que no, la salvación no se pierde. Mañana te voy a demostrar con pasajes bíblicos. Tú mismo sacarás tus conjeturas, tú mismo sacarás tus conclusiones. Entonces hay gente que por nada está descuidando lo más valioso. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, por favor. Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Dice así: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué dice la Biblia? Tendremos que padecer como cristianos. No te avergüences si padeces como cristiano, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de los que no obedecen? Y después dice el 18 de Primera de Pedro 4, dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Escúcheme por favor. El justo con dificultad, ¿qué? Se salva. ¿Y qué tremendo es esto? Si el justo con dificultad es salvo, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Y hay mucha gente por allí haciendo males, hay mucha gente por allí viviendo perdidamente, sacaron a Dios de sus vidas. Mire, escúcheme, no descuide su salvación. Un día te vas a dar cuenta que eso fue lo más valioso que Dios te dio. Cuando uno viaja, por lo menos yo siempre llevo un canguro, yo una maleta pequeña con los pasaportes, con los documentos, con las cédulas, con todos mis documentos que tengo a mano. Y cuando uno viaja y uno llega a algún filtro de seguridad, te piden eso. Si tú no lo tienes, no entras, no pasas, no continúas el viaje. Un día Dios te dirá: ¿a dónde está tu salvación? La salvación que te di gratuitamente para poder entrar, para poder estar conmigo con la eternidad. ¿Dónde está tu salvación? Y hay gente que ha ido cambiando su salvación por nada, por cosas pasajeras. Escúcheme a continuación algo que le voy a decir. Lucas capítulo 18. Vamos a ir a esta historia de un joven rico que usted conoce muy bien. Y en Lucas 18, un joven le hace una pregunta al Señor: ¿cómo voy a hacer para heredar el reino de los cielos? Lucas 18:1. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué hago para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dice: ¿conoce los mandamientos? Le dice el versículo 20. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Le faltaba una cosa. Ahora, él puso en una balanza y dijo: ¿qué es más importante? ¿Mis posesiones o el reino de los cielos? Y esa balanza pesó más hacia el lado de las posesiones. Cuando el Señor le dijo: te falta una cosa, vende todo lo que tienes, tendrás tesoro en el cielo. O sea, no lo vas a perder. Aquí en la tierra es pérdida, pero allá vas a tener ganancia. Y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Para él fue más importante que sus posesiones. Hay mucha gente que les hablamos de ser salvos, les hablamos de una vida eterna, les hablamos de una eternidad donde habrá gozo, no habrá llanto ni dolor, una eternidad con Dios, donde se escuchará todo el tiempo risas, donde la gente adorará, donde se escuchará alabanzas, donde no habrá enfermedad, donde no entrarán ladrones, donde no habrá preocupaciones, donde esta vida ya no la recordaremos. Y le hablamos de eso, pero lo ponen en una balanza. Sí, la vida eterna, pero pesa más
sus posesiones, sus propios placeres, sus propios sueños. Mal negocio. Ahora, Pedro cuando escucha esto, le hace una pregunta al Señor, Pedro y los discípulos, muy interesante. Dice el versículo 26 de allí mismo: y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué le dijo? ¿Quiénes van a ser salvos? Aquellos que dicen, Señor, yo en mi fuerza no puedo. Si tú le dices hoy, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero ser salvo, pero me resulta imposible, me resulta difícil, me resulta complejo. Sabes, si tú te rindes, el Señor te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. El Señor te va a poner, si puso la cruz, si puso a su Hijo en la cruz, de ahí en adelante te puso el Espíritu Santo, te proveerá todo lo que tú necesitas para ser salvo cuando tú ya tienes la conciencia de lo que es la salvación. Pero yo no puedo atesorar algo que no me parece valioso. No me parece valioso, sencillamente. ¿Sabe que hemos muchas veces perdido cosas o personas valiosas porque no sabíamos o no quisimos saber el valor de eso? ¿Usted sabía que hay gente que ha tenido en su garaje una pintura de un pintor muy famoso y no sabían por la ignorancia que eso costaba miles de dólares y lo vendieron en un pulguero por 2, 3, 5, 15 dólares? Hay gente que ha perdido cosas valiosas en la vida porque no sabían, y a lo largo de este programa te hemos venido enseñando lo valioso que es la salvación. Vuelvo a decirte, el mundo a futuro no es esperanzador. Lo que va a pasar con las naciones, ahorita estamos preocupados por las muertes, que es lo más valioso, las vidas. Pero ¿sabe una cosa? Este COVID va a dejar un cordón de miseria alrededor del mundo impresionante. Millones y millones de personas van a quedar sin empleo. En Estados Unidos ya hay más de 33 millones de personas sin empleo, que tenían empleo y que ya no tienen. Y se va a venir una oleada de pobreza, de miseria, una cantidad de situaciones que serán las secuelas del COVID. Aun cuando ya haya una vacuna, el mundo que conocimos antes del COVID no será el mismo. No será el mismo. Pero yo tengo una esperanza. Si esto se pone más complicado, si esto se pone más oscuro, si comienza la situación del nuevo orden mundial, el Señor nos sacará de aquí. El Señor nos sacará, el Señor nos arrebatará. El Señor no permitirá que nosotros estemos acá en ese dolor y en ese sufrimiento. Esa es una esperanza. O si antes de eso llegamos a partir con el Señor, nos encontraremos en un reino maravilloso, donde usted y yo deberíamos de anhelar todos los días ir allá, todos los días. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho un viaje a alguna parte. Cuando usted va a hacer un viaje, hay una expectativa con ese lugar. ¿Cómo será ese lugar? ¿Cómo será ese sitio? ¿Cómo serán las playas de ese lugar? ¿Cómo será el mar? ¿Cómo será el hotel? ¿Cómo será la comida? ¿Cómo será? Y uno está como todo el tiempo, y cuando se va corriendo la fecha, uno está contento, no ve la hora de empacar el equipaje, la ropa, y uno está contento. Normalmente eso me pasaba a mí de niño cuando tenía un paseo, y me pasa ahora también. Cuando tengo un viaje o algo, la noche anterior no duermo. Estoy como ansioso, quiero llegar rápido, quiero conocer, estoy anhelando eso. Y yo quiero que tú anheles el reino de los cielos, que tú digas todos los días, ¿qué cuento de plata? La plata es una añadidura, y bueno, qué bueno que llegue. Pero mi anhelo está puesto en el reino de los cielos, en esa vida cuando seamos allá consolados, en esa vida donde ya no habrá injusticias, donde no habrá reinos humanos injustos, mentirosos, donde estemos con el Señor, donde podamos experimentar esa consolación de parte de Dios. Ahora, recuerda esto: lo urgente nunca puede quitarte tiempo a lo importante. Entonces hay gente que está llena de cosas, trabajando, turbados, están inquietos por lo urgente. Pero ¿qué es importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Dónde pasarás tu eternidad? Y el Señor le contesta esto a Pedro cuando Pedro le dice esto al Señor. Entonces le dijo, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Qué ha dejado Pedro? Sus posesiones. Él dijo, nosotros hemos dejado. Y escúcheme, uno en la vida a veces tiene que perder para ganar. Perder para ganar. ¿Qué has dejado por el reino? Hay gente que quiere los beneficios del matrimonio, sí, tener una esposa en la casa que te espere, que te ame, que te atienda, que te sea fiel,
pero no quieres pagar el precio de casarte. Hay hombres y hay mujeres que están casados, pero quieren la vida libertina de la soltería. Hay que pagar un precio, hay que morir a cosas para obtener otras. Cuando uno se casa, uno decide estar con una sola persona el resto de su vida. Así que hay que morir y hay que renunciar a otras personas, a una cantidad de situaciones en la vida, todo para ganar a una persona. Cuando uno tiene un negocio, uno tiene que sacrificar su tiempo de dormir. Yo recuerdo cuando tuve negocio con mi esposa, 24 de diciembre trabajando, 25 de diciembre, domingos, festivos. Muchas veces la gente se estaba viendo un partido de la selección Colombia y nosotros trabajando. Esa es una de las claves del éxito, poder uno esforzarse por un objetivo claro. ¿Sabe? Yo conozco mucha gente que hoy debería estarle sirviendo a Dios con capacidades, con talentos, llenos de dones, una cantidad de cosas, pero no le han dado tiempo a lo importante. No han querido renunciar para ganar. Uno con Dios tiene que soltar. Cuando yo suelto, Dios da. Cuando yo suelto, Dios da. Entonces el Señor le dijo a Pedro, no te preocupes. Pedro le dice, Señor, yo he dejado posesiones. Usted me dirá a mí, ¿qué posesión? Claro, Pedro tenía una barca. Recuerde que cuando el Señor llama a Pedro, no lo llama en una esquina jugando dados. Dios no llama vago. Recuerde que Pedro estaba trabajando, pescando, tenía más pescadores con él, era una barca que costaba dinero. Y el Señor le dijo a Pedro, ven y sígueme, Pedro. Pedro tuvo que dejar algo por ganar otra cosa. ¿Qué tienes que dejar? Mi pregunta en esta hora de la noche, ¿qué tienes que dejar como el joven rico para ganar el reino? Una relación que no te lleva a ningún lado, morir a tu ego, morir a tu orgullo, estarte mostrando ante la gente, creerte superior a los demás. ¿Qué tienes que morir? Esas conductas pecaminosas, esos hábitos ocultos. ¿A qué tienes que morir para ganar el reino? Colócalo en una balanza. Eso que tú estás haciendo, que no te deja entrar al reino, seguramente si lo pones en una balanza, pesará menos que el reino. El reino es eterno, el reino es para siempre. Y si tú decides perder lo que sea por causa del reino, tomarás la mejor decisión hasta este momento. Y el Señor le sigue diciendo esto a Pedro. Dice el versículo, se me embolató acá. Listo. Dice el versículo 28. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Él le dijo, Pedro, ¿sabes qué? El que ha dejado algo por mí no lo perderá. Y si tú has dejado algo por mí, cuando dice padres, y esto es, a veces uno tiene que alejarse para acercarse a Dios, a veces uno tiene que renunciar a personas, a veces uno tiene que renunciar a circunstancias para ganar el reino de los cielos. Y yo quiero decirte, a futuro, escúchame, a futuro inmediato, vamos a necesitar la salvación. Vamos a necesitar la salvación. La salvación es algo que hoy es gratuito, pero un día la puerta se va a cerrar. Noé le predicó a la gente por años, y le predicó a la gente, y le predicó, y pasaron años y años y años, y nada de diluvio. Pero un día la puerta se cerró. ¿Sabe quién cerró la puerta del arca? No fue Noé, fue Dios. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Así como cuando Dios abre, nadie cierra. Y Dios cerró el arca. Y yo me imagino esa gente, Noé, déjame entrar, Noé, está lloviendo demasiado, Noé, los gritos. La gente seguramente arrancándose las uñas contra la madera del arca, tratando de abrir lo que ya estaba cerrado. Hoy es posible ser salvo, hoy mismo tú puedes decirle a Dios, Señor, me rindo, Señor, me entrego, Señor, cambia mi vida, Señor, transfórmame, Señor, no quiero descuidar la salvación, he tenido todo por importante menos la salvación, pero a partir de hoy la salvación será lo más importante en mi vida. Pero un día ya no va a ser así. Un día, en el nuevo orden mundial, la única forma de ser salvos será que la gente que se quede en la tierra no se deje poner la marca de la bestia, que dice Apocalipsis,
que será un número de hombre, y lo dice en letras, no en número, 666, se colocará en la frente o en la mano derecha, y dice la Biblia que nadie podrá comprar ni vender sino aquel que tenga la marca de la bestia. La gente no va a ser como ahora que dicen que un chip, que no te dejes vacunar, que yo no sé qué, no, esto va a ser una cosa de frente, esto no va a ser oculto, esto va a ser de frente, va a ser promovido por el anticristo, por un hombre lleno de maldad, la encarnación del mal, si se puede decir de esa manera, y este hombre va a hacer sellar a todo el mundo, y el que no se deje sellar será decapitado, dice la Biblia. Y le quiero contar que allí la única forma de ser salvo será la muerte, morir a través de ser decapitado. Hoy es tan fácil, hoy es simplemente creer y confesar, creer y confesar, creer y confesar. Permítame leerle algo más. La palabra del Señor dice en Job capítulo 42, versículo 2: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Yo sé que puedes hacer todas las cosas y ningún propósito tuyo podrá ser estorbado. Dile: Señor, no me sueltes. Dile: Señor, yo quiero ser salvo, pero quiero ser salvo hasta el fin. Qué tristeza empezar bien y terminar mal. En la vida no es tan importante cómo comienzas, sino cómo termines. Seguramente comenzaste mal, seguramente hiciste muchas cosas malas, seguramente has tenido miles de errores, seguramente has cometido muchos pecados como los he cometido yo. Pero en la vida no es tan importante cómo comienzo, sino cómo termino. Yo quiero terminar bien. Y en ese orden de ideas yo le he dicho a Dios: no me sueltes, Señor, por torpe que sea, por necio que sea, Señor, agarra mi mano, Señor. No me sueltes y no permitas que me pierda, porque la salvación es un don de Dios. Ahora, permíteme decirte algo más por causa del tiempo. Mateo capítulo 22, acompáñame por favor, vamos a leer una parábola muy interesante. Recuerde que una parábola es un ejemplo de la vida cotidiana que nos enseña una verdad del reino. Y dice Mateo capítulo 22, versículo 1, se llama la parábola de la fiesta de las bodas. Présteme mucha atención, por favor. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Entonces vamos a ir apuntando allí. El reino de los cielos es semejante ¿a qué? A una fiesta de bodas que un rey le hizo a su hijo. ¿Quién es el rey? El Padre. ¿Quién es el hijo? Jesús. ¿Cuáles son las bodas? Las bodas del Cordero. ¿Cuáles son las bodas del Cordero? Cuando usted y yo seamos arrebatados, en el cielo va a haber un matrimonio. Jesucristo se casará con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros. Nos casaremos en el cielo. Ayer le hablé del tribunal de Cristo, que será un evento para la gente buena, y también el segundo evento será las bodas del Cordero. Entonces el reino de los cielos es semejante a un rey que tenía un hijo y que le organizó una boda. Ok. Versículo 3: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron. El rey manda unos siervos a invitar a los convidados, a los que estaban invitados, pero ellos no quisieron. Esos siervos representan a los profetas, ese primer grupo, aquellos que fueron los profetas del Antiguo Testamento, a invitar al pueblo: vengan a Dios, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Dice el versículo 4: volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Una vez más el rey insistiendo, ¿no? Imagínese usted hacer una boda y a los que invitaste no llegan y usted volverles a decir: vengan a la boda. ¿Sabe? Dios no quiere que nadie se pierda. Pero hay gente que sencillamente se quiere perder. Hay gente que no quiere ser salva. Y dice que envía un segundo grupo. Y este segundo grupo ya nos representa a nosotros, los que predicamos la palabra, a los misioneros, a los evangelistas, a los pastores, a los que predicamos la palabra, que te estamos diciendo: ven al reino, ven a una boda que se va a hacer. Todavía no se ha hecho, todavía puedes entrar, todavía estás a tiempo. Te estamos invitando a que vengas a una boda. Una boda era una celebración que normalmente para los judíos duraba muchos días.
Una boda siempre se caracterizaba por tener abundancia de comida, abundancia de vino, abundancia de celebraciones, danzas. Era un momento alegre. Cualquier persona que la invitaban a una boda se sentía honrada. No era como ir a una boda hoy en día. No era una boda algo maravilloso. La gente la iba a pasar súper bien. La gente se iba a alegrar. Era una celebración. Y más si era un rey el que estaba haciendo la boda. Pero esta gente, ¿qué pasó? Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y dice, y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Qué hizo esta gente? Al segundo grupo dice que unos dijeron, no, yo me voy a labrar la tierra. No, yo mejor me voy a mis negocios. Otro dice que afrentaron a los siervos, los golpearon y los mataron. Eso simboliza a todos esos mártires que han muerto por predicar la palabra. Y escúcheme esto, ¿está mal irse a los negocios? No. ¿Está mal ir a labrar la tierra? No, no era malo. Lo que pasa es que no era el tiempo de ir a labrar, no era el tiempo de hacer negocios, porque era más importante ir a la boda del hijo del rey. En un reino, lo más importante era el rey. Así que el decir no voy a ir a la boda era un desplante, era un desaire, era una afrenta, era una ofensa para el rey. Así que el rey hace algo, dice el versículo 7. Al oír el rey se enojó, enviando a sus ejércitos, destruyó a todos aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esa quema de la ciudad nos habla también de lo que le ocurrió a Jerusalén. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. O sea, él dijo, las bodas están listas, esto no va a parar. Y dice aquí, mas a los que fueron convidados no eran dignos. O sea, él invitó un primer grupo, no era digno. No era digno. ¿Cuál fue el primer grupo que el Señor invitó para ser salvos? Los judíos no quisieron. Ahora, él dice, la boda no se va a detener. Y escúcheme esto, el reino de los cielos sigue conmigo o sigue sin mí. En el reino de los cielos ninguno de nosotros es totalmente imprescindible. Nosotros no somos necesarios en el reino de los cielos. El reino de los cielos sigue. Dios sigue siendo Dios sin mí o Dios sigue siendo Dios conmigo. Eso no afecta a Dios. Y dice el Señor, después de mandar a destruir aquella ciudad, dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los campos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntaron a malos y buenos, y a las bodas fueron llenas de convidados. ¿A quiénes trajeron? Malos y buenos. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y de manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Termino diciéndote esto. Convidaron a buenos y a malos. ¿Para quién es el reino de los cielos? Para todos. Esto no es para gente buena, esto es para gente, todo el que necesite de Dios. Todo el que diga yo reconozco que necesito de Dios. Entonces fueron e invitaron a todo el mundo. Ahora, dentro de la boda hay un personaje que no estaba vestido para la ocasión. Y el rey le pregunta y le dice, ¿quién te invitó? Y él no sabe cómo contestar. A ese lo atan de manos y dice, échenlo afuera, a las tinieblas de afuera. Cuando el Señor Jesús habla de las tinieblas de afuera, dice, allí será el lloro, allí será el crujir de dientes, es el infierno. Échenlo allá. Y luego dice, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. El Señor ha llamado una cantidad de gente, pero pocos serán, ¿qué? Escogidos. Te voy a decir por qué. Porque para poder entrar, yo tengo que vestirme de buenas obras. Cuando una persona va a una boda, se pone la mejor ropa, el mejor traje, el mejor vestido, para ser digno de aquella celebración. Este hombre entró como si nada. No era digno de estar en ese lugar. Y sabe, la Biblia en Apocalipsis nos habla que nosotros estaremos vestidos de lino fino en el cielo. Y le voy a contar qué es el lino fino. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y mire lo que dice la palabra, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Termino diciéndote esto. Cada vez que yo hago algo bueno, son mis vestiduras ante el Señor. El lino fino limpio son las acciones justas de los santos. Nadie podrá entrar a la boda si no tiene el traje correcto. Nadie podrá entrar al reino de los cielos si no tiene acciones justas de los santos. Entonces, cada vez que tú estás haciendo algo bueno, cada vez que tú estás haciendo algo agradable ante el Señor, cada vez que te estás portando con justicia, estás garantizando que tendrás un vestido limpio de lino fino para entrar a esa boda. Esa boda usted y yo no estábamos invitados, pero nos invitaron. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿A quiénes escogerá el Señor? A los que estén limpios, a los que estén vestidos de lino limpio, fino, resplandeciente, que serán finalmente ¿qué? Nuestras acciones. Termino diciéndote esto. ¿Cuánto vale la salvación? La salvación no hay un precio que pueda uno pagar. Hay gente que paga millones por pertenecer a un club, por pertenecer a una asociación, por pertenecer a una comunidad, por tener una tarjeta VIP. Hay gente que paga millones. Mire, nosotros estamos en lo más élite, si se puede llamar, en lo más elevado de cualquier asociación, comunidad, agrupación. Nosotros estamos en lo más alto. Véase usted como cristiano como la persona más afortunada de este planeta, porque usted tiene algo que se llama la salvación. No descuides la salvación, porque si la descuidas no podrás escapar. No podrás escapar. Es tu tiquete de salida de esta tierra. La salvación es tu tiquete a una vida de inmensa felicidad. Es tu tiquete. Así que todos los días, con tus acciones, con tus obras, cuida tu salvación. Cuídala cada día. Pregúntate, ¿esto me lleva a Dios o esto me aleja de Dios? ¿Esto le agrada a mi Rey o esto le desagrada a mi Señor? Pregúntate todos los días cómo debo cuidar esa salvación. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Dios al que le agrada le ayudará a ser salvo. Preocúpate por agradarlo y el Señor te ayudará a ser salvo. Voy a terminar esta noche orando. Voy a invitar a Pipe. Ahí está. Acabo de invitar a Pipe a este momento, ¿sí? Para que terminemos orando. ¿Qué tal si terminamos esta noche orando y dando gracias al cielo por la salvación? Gracias a todos ustedes por estar acá. Gracias. Y de verdad estamos siendo formados y estamos siendo preparados para lo que viene. El día que la humanidad se lamente, seguramente nosotros estaremos en una boda. Estaremos alegres, estaremos contentos, estaremos felices, estaremos dándole gracias a Dios, estaremos sonrientes, estaremos agradecidos con el Señor. Permítame, busco de nuevo a Pipe por acá. Vamos a ver, Pipe, que le dé a la bolita que le aparece, que le dé ahí clic para que podamos hacer la conexión. Muchas gracias a todos. Me despido de Clemencia Arias Zuluaga, Mari Palma, Oscar Sastre, Sandra Muñoz está conectada también a esta hora. Bendiciones en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Terminemos esta noche en oración. Vamos a dar gracias. Vamos a agradecer a Dios por esta salvación tan grande que el Señor nos ha regalado. Bueno, parece que Pipe no tiene problemas de conexión allí, me dice. Démosle un minuto más. Démosle un minuto más. Estoy allí enviándole al de Angie, ¿sí? Vamos a ver si se conecta. Veamos a ver. Larry Bolaños, bendiciones. Erika, Eliana Romero, Sandra Muñoz, bendiciones, bendiciones, bendiciones a todos. Vamos a ver. No, definitivamente dice error de conexión. Ok, permítame orar y terminamos. Padre Celestial, doy gracias a ti. Te bendigo en esta hora de la noche y pedimos por esta salvación
tan grande que nos has dado, Señor. La gloria es para ti, la honra, la alabanza es para ti. Ayúdame a cuidar con temor y con temblor esta salvación, Señor. Que esto sea algo que todos los días, Señor, motive mi vida, Señor, pensar que yo no pertenezco a este mundo. Yo tengo una ciudadanía celestial y que un día, Señor, todo esto tendrá sentido, Dios. Un día se cerrará la puerta. Ayúdame a estar dentro, pero también a lograr que otros entren en el arca. Dame la sabiduría para cuidar la salvación. Ayúdame a tomar buenas decisiones. Ayúdame a no perder lo que he ganado. Ayúdame a darle tiempo a lo importante, Señor, en mi vida, por encima de lo urgente. Ayúdame a seguir alimentando mi espíritu, mi alma, a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través del congregarme, Señor. Ayúdame a invertir tiempo en la eternidad, Señor. Ayúdame a tener buenas obras, a tener buenas acciones. Que mi vida sea un ejemplo a seguir. Que mi vida, Señor, sea una carta leída, donde no haya vergüenza, donde no haya pena en que los demás la lean. Señor, que mejor sea en mi vida la buena fama que el buen ungüento, y que mejor sea el día de la muerte que el día del nacimiento. Señor, seguramente empezamos mal, pero queremos terminar bien. Hoy te suplico, Señor, que nos ayudes a ser salvos. Hoy te suplico, Señor, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Hoy te suplico, Señor, que yo no pierda esa salvación por nada. Que no haya algo más importante en la tierra. Que no haya algo más elevado para mí, más valioso que ser salvo. El joven rico cumplió los mandamientos, pero a la hora de poner en una balanza, para él fue más importante las riquezas que la salvación. Ayúdame, Señor, a no poner por delante de la salvación a nada ni a nadie, Señor. Y que el día, Señor, que esta iglesia sea arrebatada antes de la tribulación, antes del gobierno del anticristo, Señor, yo sea parte de ese ejército, de esa comunidad que salga, Señor, a encontrarse contigo en las nubes. Señor, yo no me quiero quedar acá. Yo no quiero estar en la tribulación, yo no quiero estar en el gobierno del anticristo, yo no quiero vivir el nuevo orden mundial, yo no quiero vivir lo que dice la palabra que tendrá que pasar. Yo no estoy preocupado por eso, porque sencillamente eso tiene que pasar y yo tengo un ticket, yo tengo un boleto que es mi salvación que me sacará de aquí, Señor. Yo saldré de aquí en victoria. Pero ayúdame a conservar esa salvación, ayúdame a aferrarme a esa salvación. Y cuando el enemigo me quiera hacer sentir desventurado, me quiera hacer sentir fracasado, me quiera hacer sentir pobre, me quiera hacer sentir miserable, que nada, Señor, me robe el gozo de tu salvación. Señor, ayúdame a pasar cualquier situación aquí en la tierra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y puesta mi mirada en lo eterno y no en lo pasajero. Gracias por cada uno de nosotros. Ayúdame a que mi familia sea salva, mis padres, mis hermanos. Ayúdame a que mis tíos, mis primos, mi familia sea salva, Señor, y que entremos en comunidad al arca de la salvación que todavía está abierta. Así como Noé y su casa fueron salvos, acuérdate de mi casa, Señor. Acuérdate de mis familiares. Acuérdate de ellos, Señor. Acuérdate, Señor, así como por amor a David salvaste a Salomón. Acuérdate, Señor, de mi familia, que seguramente hacen cosas que te desagradan, pero por amor a nosotros, porque nos amas, a través de Cristo Jesús, sálvalos a ellos. Perdona sus torpezas y las nuestras, y ayúdanos a vivir cada día sabiendo que esto pasará y que un día estaremos en la eternidad contigo, si tú lo permites. Dice tu palabra, Dios, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Señor, ayúdame a ser uno de los escogidos. Ayúdame a vestirme de lino fino, limpio y resplandeciente. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.